Álvaro Gonzalo es el CEO de Be Republic y creador de compañías orientadas a la inteligencia artificial y mercados disruptivos. Es conferencista en grandes eventos de innovación con la capacidad de explicar soluciones complejas a todo un auditorio, pudiendo democratizar la divulgación tecnológica. ¿Qué hay? Se me escucha, creo que tengo la cámara. Bueno, son las 12, es un sábado, creo que es más momento de cervezas que de conferencia, entonces garantizo que esta de primera va a ser un desastre. De hecho, se me han roto las gafas, las voy a hacer, fíjense, a ciegas. Vamos a empezar desde la etapa en la que está actualmente Panamá y por lo general Latinoamérica en cuanto a la visión que tienen las grandes empresas de cómo ser empresas inteligentes, ¿vale? Y a dónde debería llegar en función un poco de la experiencia que tengo. Mira, voy a empezar con una pequeña fábula, ¿vale? Es muy cortita. Dice, hace tiempo en un lejano pueblo de la India se encontraba un joven al que era apodado el idiota por todos los habitantes. Un visitante extranjero escucha hablar del muchacho y decide averiguar el porqué de ese nombre. Mientras camina por el mercado, logra verlo junto a un grupo de gente, así que se acerca y lo observa. Varios de los mercaderes le estaban enseñando una moneda de 5 pesos y otra de 100, y le ponían a elegir qué moneda quería. El joven pensaba un poco y terminaba eligiendo siempre la moneda de 5 pesos, lo cual hacía que la gente básicamente se descojonara de él. Todas estas risas y burlas provocan que otros mercaderes le pusieran monedas también para ver si en algún momento iba a coger la de 100 pesos. Pero él siempre cogía la de 5. El extranjero, un poco indignado, ya se acerca al niño y le dice, muchacho, ¿por qué dejas que se burlen de ti así? La próxima vez que te pongan a escoger, toma la moneda de 100 pesos, que vale mucho más que la de 5. A lo que el joven se le queda mirando y le responde, yo no soy ningún idiota, al contrario. Dice, actúo con inteligencia. Que si tomara la moneda de 100 pesos, ganaría mucho de una sola vez, pero no provocaría las risas y que me ofrecieran más monedas. En cambio, tomando la de 5 pesos, hago mucho más dinero de 100 pesos y me siguen ofreciendo monedas mañana. Álvaro, ¿estás Dime, compartiendo una presentación? de momento no, Ah, solamente ok. estaba Perfecto. introduciendo, es que tenía que leerlo, entonces no Claro, me la sé claro. de memoria. Adelante, adelante entonces. El resumen de esto es cuántas veces nuestras empresas se enfocan en ganar esos 100 pesos en lugar de pensar que ganando de 5 en 5 vamos a obtener mucho más beneficio al final. Es decir, cuántas veces estamos pensando en el corto plazo y no estamos pensando en invertir en el futuro. De hecho, una de las claves es la educación, y la educación es una inversión a futuro, ¿vale? Y es algo que no se debe olvidar. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Genial. Empecemos con el concepto clave, inteligencia. Capacidad de resolver problemas aplicando el conocimiento y la comprensión del entorno. Normalmente, cuando yo hablo de estas cosas, la gente me suele decir, pero ¿y por qué una empresa inteligente? Y yo le digo, porque es una clave para la evolución humana. Es decir, si el ser humano no hubiera crecido en inteligencia, ahora mismo seguiríamos siendo básicamente o simios o personas en las cavernas. De hecho, si nos damos cuenta, la mayoría de estas especies ya no existen, están mezcladas. Y están mezcladas porque al final el que ha sido el más inteligente es el que ha sobrevivido el entorno. Bien, lo mismo pasa con las empresas. Es decir, la empresa que es capaz de entender su entorno, encontrar materiales y utensilios para beneficiarse de él y adaptarse, va a tener una ventaja competitiva, que es la que le va a permitir, evidentemente, tener ingresos y beneficios, que al final es en lo que se basa este juego de las empresas, ¿no? La empresa tiene ciclos, ¿vale? Va a tener un ciclo de nacimiento, de crecimiento, de madurez y una etapa final. Normalmente yo esto lo pongo, antes ponía similitudes entre estas etapas y la etapa de la vida de tener un hijo, pero claro, cuando llegaba la parte de renovarse o morir, una putada, porque la gente acaba muy triste. Entonces, lo suelo simplificar un poco y lo llevo a las mascotas, ¿vale? Normalmente cuando tú creas una startup o creas una empresa y tienes etapa de nacimiento, es lo mismo que una mascota. Es decir, o con un chaval, tú ves que todo es posible. O sea, que el potencial que va a tener ese niño es enorme. Da igual que ese niño se vomite encima y no sepa hablar hasta los 8 meses o no sea capaz de correr como el resto de sus compañeros. Para ti tiene potencial, pero tiene un problema. Esa empresa no se puede mantener por sí misma, requiere de una inversión que tú le estás dando y sobre todo de una dedicación de tiempo brutal sin que de momento tenga beneficios. Es simplemente un sueño de lo que va a ser esa empresa a futuro. Una vez la empresa más o menos ha encontrado algún cliente y empieza a generar beneficios, entra en una etapa de crecimiento, ¿vale? Esta etapa de crecimiento es muy parecida a cuando nosotros estamos en nuestra etapa de adolescencia y universidad, es esa etapa de formación, ¿no? Empezamos a ser más o menos independientes,
¿vale? Somos capaces de afrontar retos sin que nuestros padres estén por detrás, ¿vale? Incluso de superarlos, pero nos creemos inmortales. O sea, ¿quién con 16 años no ha cogido y se ha metido en olas de 8 metros o a escalar una montaña o se ha pasado todo un día corriendo como un loco bebiendo Red Bull? Es decir, normalmente cuando estamos en etapas no sabemos medir bien los riesgos porque no tenemos por detrás una etapa que nos ha permitido asumir bien un riesgo. Y entonces es complicado porque no acabamos de asumir riesgos y no acabamos de asumir responsabilidades. Normalmente cuando una empresa está en esta etapa de crecimiento, por lo general, va a todos lados. Es decir, tiene una necesidad que es, coño, yo necesito que esto funcione y al final pivotas mucho y vas dejando de responsabilidades por detrás, no estás tan preocupada por tus empleados, por ejemplo, las responsabilidades fiscales también son cosas que van en segundo plano porque dices, joder, si no estoy ganando dinero. Y llega un momento en el que entramos en una etapa de madurez. Es decir, una vez la empresa ya, igual que el ser humano, ha adquirido el conocimiento, ha adquirido la experiencia, sabe cuándo, y esto es tan sencillo como el día a día, o sea, nosotros hoy en día ya cuando nos preguntan, la gente de mi edad más o menos, cuando dicen, oye, salgamos un rato a tomar un par de copas, tú ya dimensionas la guayaba del día siguiente. O sea, tú sabes en qué momento tienes que retirarte y cuándo no. O sea, cuando estás en la universidad puedes estar hasta las 6 de la mañana y donde acabe la fiesta. Cuando la empresa llega a esa etapa de madurez, la toma de decisiones son tomar decisiones con una responsabilidad por detrás. Es decir, eres consecuente con tus actos y sabes lo que va a pasar en las consecuencias que va a tener cada uno de los actos en los siguientes días, meses y años. Y además es capaz de asumir tus errores. De hecho, esto se basa claramente en la psicología de Nietzsche. O sea, la clave del superhombre es ser capaz de asumir tus errores. Es decir, ser consciente de cuándo literalmente la has cagado y asumir ese fallo y mejorarlo. Tienen un problema esa madurez. Evidentemente ya no somos tan ágiles. Y además tenemos menos capacidad para innovar y pivotar. Una vez tienes un gran negocio con grandes clientes, es muy complicado que tú puedas decir, y ahora voy a cambiarlo todo y en lugar de vender inteligencia artificial voy a montar IoT. No es, o sea, si haces eso seguramente la empresa se acabe hundiendo. Por último, las empresas, una vez han encontrado un mercado y están vendiendo un producto o un servicio, entran en un estado en el cual, y es igual que el ser humano, renovarse o morir. Es decir, o intentas readaptar la compañía a un nuevo ciclo de vida y de duración, ¿vale? Con nuevas soluciones que aportas a tus clientes, o seguramente por la propia tendencia del mercado y, como decía mi compañero anterior, la democratización de la tecnología, cada vez vayas a tener más competencia y vayas a tener menos beneficios sobre el coste operativo que tienes. Entonces, este punto es clave para las empresas. Aquí es donde tú decides, oye, o cerramos el chiringuito o vamos a abrir nuevos horizontes a ver hasta dónde llegamos. Y ahora me gustaría que vosotros penséis en qué momento es donde una empresa tiene que empezar a ser inteligente. ¿Vale? Os voy a dar 5 segundos, no mucho más, pero evidentemente, si nos basamos en los estados de vida naturales de nosotros, ¿cuándo nos consideramos realmente inteligentes? La realidad es que desde siempre nos consideramos inteligentes. Pero cuando el resto de personas van a decir que somos inteligentes es cuando realmente podemos aportar valor a ellos. Y esto es a partir del estado de crecimiento a madurez. Hay un momento en la vida de todo individuo en el cual la gente empieza a considerarte como una persona activa y que puede ser beneficiosa para la sociedad. Y es cuando empiezan a valorar tu inteligencia. Bien, las empresas son iguales. De hecho, la única manera de que una empresa sea capaz de alargar su ciclo de vida y de tener un relanzamiento de productos y servicios es si es una empresa inteligente. Toda empresa que no tenga la capacidad de ser inteligente a día de hoy va a entrar en la curva de declive y tarde o temprano va a tener que cerrar, porque no va a saber, como hizo ese Homo sapiens en su momento, adaptarse al entorno. Y para poder llegar a ser una empresa inteligente tenemos que afrontar la teoría de sistemas, ¿vale? Básicamente esto parte de una teoría que empieza en el siglo XIX, finales de XIX creo que es, ¿vale? Y lo que establece es por qué los sistemas funcionan y no colapsan, ¿vale? Empezamos con los sistemas naturales, pero básicamente lo que tenemos es el cuerpo humano. Nosotros mismos somos la teoría de sistemas en su máximo exponente. Y, evidentemente, esto se va a aplicar a las empresas. La teoría de sistemas parte de 5 principios muy claves, ¿vale? Pero el primero de todos es, y la máxima es,
los individuos y los sistemas independientes por separado aportan menos que la totalidad del sistema en conjunto. Y esto es una máxima que tiene que entenderse si queremos que una empresa funcione. El primer principio de ellos es el concepto de sinergia y totalidad, ¿vale? Es decir, evidentemente, para encontrar un equilibrio en las partes del sistema, todas ellas deben aportarse unas a otras. Si tenemos una de las áreas del sistema o de nuestra compañía que está fagocitando la energía y los recursos de la compañía, seguramente, tarde o temprano, haya otras áreas que vayan a debilitarse. Y eso lo que va a generar es un desequilibrio en el sistema. Y esto lo podemos ver hoy en día con el cambio climático, ¿vale? En cuanto cambiamos determinadas circunstancias del sistema y el sistema no es capaz de adaptarse, una de las áreas empieza a tener más peso que otras y eso desequilibra todo. Y el nuevo equilibrio, pues habrá un nuevo equilibrio, igual no es tan bueno para las condiciones de vida nuestras o de otros seres. El segundo es la interrelación. Es decir, las partes se deben relacionar unas con otras. Si tenemos una empresa de nichos que cada uno va a su play, va a ser muy complicado que las decisiones que se vayan a tomar vayan a ser asumidas por todos por igual. Si estos no son capaces de asumir esas decisiones desde arriba y trabajar de manera operativa, en el primer principio, el de sinergia, va a ser complicado que la empresa pueda seguir avanzando. Un tercer principio es la equifinalidad, es decir, las partes del sistema deben estar alineados por un mismo objetivo, que es lo que hablábamos antes. El cuarto, diferenciación, es decir, cada parte del sistema tiene una función y debe ser responsable de esa función. Y el quinto, la negentropía. Esta palabra he tenido que buscar qué significaba, sinceramente. O sea, no tenía ni idea de qué narices se iba por detrás. Pero básicamente es el concepto de resiliencia, de agile, es decir, las empresas deben ser ágiles y deben adaptarse a las necesidades. Es decir, en cuanto hay un cambio en el sistema, nuestras empresas deben adaptarse. Y el mayor ejemplo que hay para una empresa, a mi punto de vista, es el ser humano. Es decir, todos estos áreas independientes de la compañía orientadas a un cerebro que va a pensar y va a definir cómo tienen que funcionar. Y de ahí el hecho de ser empresas inteligentes. Cuando tenemos un sistema y somos capaces de definir, como en el cuerpo humano, lo que es un sistema nervioso y un cerebro que es capaz de recibir todos los estímulos, de procesarlos, de analizarlos y de dar soluciones, empezaremos a tener un proceso de empresas inteligentes. Y para ello, lo que tenemos que tener claro es cuáles deben ser las bases fundamentales de este sistema ya adaptado a las empresas. Lo primero es que la suma de las partes aporta mucho valor que las partes por independiente. Esto, hay un modelo de cómo tienen que ser las reuniones de manera proactiva. Es un estudio hecho por Google. Google demostró que normalmente en las reuniones entre distintas personas en un departamento, incluso en distintos departamentos, cuando la comunicación entre las personas es más o menos igual, lo que hacía era básicamente la gente hablaba en una reunión y medían los tiempos de lo que cada uno participaba. Bien, se demostraba que los departamentos en los cuales los individuos tenían más o menos tiempos de hablar similares funcionaban mucho mejor que cuando una o dos personas centralizaban toda la conversación. Y es evidente porque al final la toma de decisiones suele venir definido por un intercambio de ideas. Y es verdad que hay gente que tiene más roles que otro o tiene más capacidad en algunos puntos para entender sistemas abstractos. Pero si no adquieren toda la información posible, es muy complicado que la toma de decisión que vaya a hacer sea correcta y ecuánime para todos los distintos departamentos de la empresa. Y al final esto va a repercutir en conseguir el objetivo final. Al final es importante la especialización de las áreas. Igual que nuestro cuerpo, el corazón no tiene la misma función que lo que hacen los pulmones. O sea, son funciones ambas claves, pero independientes. Y cada una está especializada en su máxima potencia. No olvidemos que el cuerpo humano al final está desarrollado por células. Y las células, en su base, son prácticamente iguales. Sin embargo, estas células se han ido especializando para poder dar un servicio u otro al cuerpo humano. Y todo ello para que funcione el cerebro, que va a ser los headquarters de la compañía. En tercer lugar, la dirección debe tener el ecosistema. Es decir, si un cerebro no es capaz de estar conectado a todos los organismos y órganos que tiene el cuerpo humano, va a ser complicado que pueda tomar las decisiones de manera correcta. Es decir, si mi cerebro no es capaz de entender que tengo una capacidad pulmonar limitada, si toma la decisión de subirse el Everest, seguramente es una decisión de riesgo para mi cuerpo. Por último, balancear la energía y dar estímulo a las distintas áreas. Es decir, todas las áreas, todos los órganos de nuestro cuerpo, todas las partes de la compañía son claves.
y hay que saber ponerlas en su lugar y atenderlas como se merecen. Por último, no olvidemos que la parte más importante de nuestro cuerpo no deja de ser las células. Y en el caso de una empresa son nuestros colaboradores. Es decir, son personas independientes, no son números. Pongamos a las personas en su lugar dentro de la economía actual en la que estamos. Es decir, la empresa tiene que tener objetivos y tiene que cumplir beneficios e ingresos. Pero si no damos valor a las personas, seguramente nuestra empresa muera mucho antes de lo que esperamos. Y por último, no hay que forzar ningún área por más tiempo del necesario, igual que no tenemos que forzar nuestros órganos, ¿de acuerdo? En este punto, entramos en el proceso de análisis, es decir, cómo poder empezar a analizar para que nuestra empresa, evidentemente, pueda llegar a ese estado de empresa inteligente. Y yo esto lo defino en 3 fases, ¿vale? Y además veremos cómo es muy similar a las fases que se hacen en el procesamiento de datos actual. La primera fase es una fase de captura de información, filtrado y conjeturas. Y esto es algo sistemático que hace nuestro cerebro en el día a día. O sea, tú estás en la cama y escuchas un ruido fuerte y lo primero que haces es capturas esa información, capturas ese ruido. En segunda parte empiezas a filtrar. Dices, vale, ok, ¿de dónde viene este ruido? Viene de fuera, etcétera, etcétera, y limpias ruido. No es la persona que me está roncando al lado, no es tal, ¿de dónde viene? Y tercero haces conjeturas. Eso puede ser una bomba, puede ser fuegos artificiales, ¿qué será? La segunda fase que utiliza nuestro cerebro es enriquecer. Es decir, empieza a añadir información a este primer estímulo que hemos tenido nosotros. Una vez hemos empezado a enriquecer y tenemos toda la información, ¿vale? Y está almacenada en el área de focos en el que queremos, entramos en una parte de análisis. Y aquí es donde nuestro cerebro empieza a decir, vale, sobre todos los estímulos que tengo, ¿qué es realmente lo que ha pasado? Y en función de lo que ha pasado empezamos una toma de decisiones y una definición de procesos. Aquí estamos en la parte más racional del cerebro, ¿vale? Y sobre eso, nuestro cerebro, sobre el proceso y lo que ha hecho, ve un resultado, toma unas condiciones finales y las mete en la fase 2 para poder enriquecer en futuros escenarios en los que vayan a aparecer cosas del mismo estilo. Bien, esto en una empresa es igual. No olvidemos que el ser humano todo lo que hace es replicar y evidentemente en el sistema de las empresas estamos replicando cómo funciona nuestro cerebro. Y así es como funciona el proceso de análisis cuando tratamos de una empresa. Y la clave de esto es la data. Es decir, hasta ahora la mayoría de las empresas básicamente hasta el inicio de la cuarta revolución industrial, pero ya empezaba con temas de la computación y la recopilación de datos, ha sido empezar a entender todos los datos que almacenaba. O sea, en las primeras revoluciones industriales, básicamente la información venía de una persona que tenía conocimiento, venía de una buena familia, había generado un gran negocio, porque también el resto de la gente no tenía esa educación y esa formación, y él tomaba las decisiones. Bien, a medida que las empresas empiezan a contar con ordenadores, con gente más capacitada, esa toma de análisis ya es muy complicado que sea de una persona. Esa persona va a tomar una decisión clave en la compañía, pero realmente toda esta toma de análisis van a venir desde abajo y van a ir escalando arriba para seguir ese proceso inteligente. Y esto es lo que hace que una empresa sea inteligente. Es decir, estas fases que hablaba de antes, hoy en día en la data se convierten en una primera fase que hay una recopilación de datos, un análisis de esas fuentes en las que nos vienen y la naturaleza del dato. Os sorprenderíais, yo cuando trabajaba en España, la cantidad de escenarios en los que me he encontrado datos que vienen en papel, ¿vale? Y que de repente me llegaban y decían, esto, una de las grandes telcos de España, me decía, bueno, nosotros tenemos la data en nuestro CRM, tenemos la data de los vendedores que están en la tienda cogiendo la información de quién quiere hacerse una cuenta con nosotros y tenemos la data de la caja. Y yo, ¿qué coño es la caja? Entonces me llevaron un cuartito, me lo abrieron y era un cuarto lleno de cajas de contratos que se habían firmado a mano antes de que se hubiera creado un software para poder optimizar eso. Esos datos son válidos. De hecho, esos datos son históricos de la compañía que hay que entender. No podemos obviar esos datos. Por ejemplo, hoy en día, el mayor problema que se encuentra en las empresas en Latinoamérica, por lo general, es que no están siendo capaces de entender que la data que se está generando en tienda se puede digitalizar y unirla a la data que hay en Internet. Porque de esa manera tú puedes entender si tu usuario te está comprando en Internet o en tienda y es probable que te interese migrar, cuando cierras una tienda de usuarios, a tu e-commerce y a tu venta online. Bien, es importante tener todo eso, pero para ello necesitamos saber qué tipo de dato tenemos, ¿vale?
Y el segundo step en la fase 1 es la primera visualización de datos. Recordamos que esto coincidirá con las conjeturas, es decir, cuando yo hago una primera visualización de mis datos, ¿vale? Lo que voy a ver es un estado muy primitivo realmente del negocio. Voy a pintar algo en el momento, ¿vale? Va a ser una foto de cómo funciona. Cuando yo quiero poder ampliar mi conocimiento, tengo que entrar en una segunda fase. En esa segunda fase lo que voy a hacer es empezar a integrar otro tipo de sistemas de fuentes de datos. Esto es un proyecto que nosotros hemos trabajado con una empresa muy grande aquí, en lo cual la primera fase básicamente analizamos lo que era su ecosistema digital y en la segunda empezábamos a entender qué otros sistemas podían darnos información del consumidor, ¿vale? Y aquí lo que trabajamos era, ok, vamos a coger la información de tus tiendas, pero también vamos a coger la información de los anuncios que has hecho en televisión, la información de la gente que está en tu aplicación. Y con eso íbamos creando una tabla de datos maestra de usuario asociado a negocio, ¿vale? Una vez tenemos toda esa información, visualizamos el sistema. Ya no visualizamos datos, visualizamos sistemas. Es decir, estamos entrando en un concepto más abstracto de dónde está yendo el negocio. Y empezamos a hacer una segmentación de esta información. Una de las claves que tiene el ser humano es la segmentación de data. Siempre que tú empiezas a valorar si vas a hacer la compra de un producto, por lo general vas a segmentar en función de lo quiero o no lo quiero, tengo el presupuesto o no lo tengo, me va a hacer feliz o no me va a hacer feliz. Lo mismo hacemos con los usuarios y con las tomas de decisiones de negocio dentro de las empresas. Hay que segmentar para saber grupos de riesgo, ¿vale? Porque seguramente haya segmentos que van a ser mega productivos y que van a dar unos beneficios muy grandes y hay segmentos que no tanto. Esos segmentos que no dan tanto beneficio, una vez tú ya tienes los que más beneficios dan explotados, son los que van a permitir a la compañía entender ese nuevo estado de renovación. Porque vas a decir, este segmento de gente que tengo aquí con este producto seguramente sea una nueva línea de negocio, ¿vale? Por último, una vez ya tenemos esta visualización de datos y este análisis de segmento, entramos en lo que es una ejecución gracias a modelos de business intelligence. Es decir, yo soy capaz de empezar a entender qué partes de negocio van a ser las que ahora mismo puedo explotar y sobre eso voy a trabajar estrategias de negocio asociadas a ellas. Y estos se llaman negocio inteligente porque el proceso que hay por detrás, como podéis ver, requiere de un procesamiento y una inteligencia por detrás asociada. Y por último, que si recordamos en la parte anterior era la parte del resultado, aquí lo vamos a hacer una recogida de datos e implementación de procesos de inteligencia artificial. Es decir, una vez yo tengo los resultados de cómo ha sido mi campaña, puedo empezar a unirlos con toda la información que tenía antes y empezar a trabajar sobre modelos de entrenamientos, ¿vale? Y aquí en estos modelos de entrenamiento podemos llegar desde algoritmos de predicción, algoritmos de propensión, algoritmos de clusterización de usuarios, es decir, podemos definir muchos modelos distintos y aquí entraremos en una fase nueva que es, yo lo llamo una parte de metarrazonamiento, es decir, una vez yo ya he razonado y es una función de empresa, ahora tengo que entender cuáles son los distintos algoritmos que a mí me van a dar un retorno de la inversión en un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente, y esto me ha pasado a mí, soy el primer culpable, yo cuando he querido vender inteligencia artificial he intentado vender básicamente al puto Google. Yo he dicho, mira, te voy a montar un robot que te va a ganar todo solo. Y claro, cuando hablas con las empresas te dicen, bueno, bien, ¿y esto cuánto me va a costar? ¿Y cuánto va a ser el retorno al final? La realidad está que tenemos que tener cuidado con qué tipo de algoritmo vamos a utilizar de inteligencia artificial porque igual no se adapta a las necesidades del cliente. ¿Cómo escalar la inteligencia para hacer compañías realmente metainteligentes? ¿Vale? Y la verdad es que me jode un poco utilizar el concepto meta porque ahora con esto de Facebook y el metaverso y tal, se ha puesto muy de moda y es una palabra que quiero cambiar, ¿vale? Porque va a generar la confusión. Vale, la realidad es que normalmente las empresas, las compañías en las que actualmente estamos y en el primer estado en el que ellos consideran, no, si nosotros ya, joder, ya estamos avanzados, tienen un CRM mal montado y tienen un RP independiente y bases de datos y Excel y ni siquiera está unido. O sea, están en un estado muy primitivo, están almacenando información. Básicamente,
si quisiéramos hacer una similitud con la historia del ser humano, estaría en el momento en el que han descubierto la escritura. Están apuntando cuántas onzas de trigo tienen. Pero no están pensando si todas las onzas de trigo que tienen les va a dar para el año siguiente o tienen que volver a plantar o qué plantar más o cómo alimentar a los animales. Están en un estado muy, muy primitivo, ¿vale? Aunque muchos de ellos se quieren abanderar de, no, es que yo ya tengo un Salesforce. Bueno, es como tener un Ferrari y querer irte al Palmar o querer irte a Venao. Es decir, no te vale nada. O sea, tienes un vehículo brutal, pero no tienes carreteras. ¿Cómo vas a utilizar ese vehículo? ¿Vale? Entonces, en este primer estado, en el que tiene almacenamiento de datos, tenemos que intentar insistir que el siguiente escenario tiene que ser empezar a visualizar esa data, ¿vale? Porque si no, se van a quedar en partes muy primitivas de estos software que son muy potentes. Entonces, en este segundo nivel entra un proceso de visualización de la información de mi compañía, ¿vale? Y aquí se utilizan herramientas, bueno, como ha dicho mi compañero antes, creo que se llama Jorge, Power BI, Data Studio, Tableau. Es decir, hay que empezar a pintar cómo está funcionando eso. Si volvemos a la slide anterior, ¿vale? Entraríamos en la primera visualización de datos, ¿vale? Una vez entramos en la fase 2, tenemos que empezar a unir estos sistemas y volver a pintar. Bien, el siguiente nivel, y esto es personal completamente, pero yo antes de meter algoritmos de inteligencia artificial, prefiero meter automatización de procesos en las compañías. Es decir, hay procesos en las empresas hoy en día que están quitando un tiempo valioso al empleado que es brutal y que además quitan al empleado el foco que realmente debería tener para hacer cosas tan estúpidas como mandar un mail de la ejecución ha sido correcta. O sea, yo cuando he trabajado en modelos de RPA, he trabajado sistemas, por ejemplo, sistemas de bajas en compañías. Es decir, alguien se daba de baja en la compañía, nosotros recibíamos el mail, automáticamente el RPA reconocía el mail por el encabezado, decíamos, ok, es una baja, le mandamos automáticamente otro mail donde le decíamos, este es el contrato de baja, fírmalo, él nos firmaba, nos lo devolvía, el RPA utilizaba un algoritmo de visión artificial para reconocer la firma y luego mediante procesos de inteligencia artificial, que tampoco son muy complejos, mirábamos que la firma coincidía con la firma de verdad del usuario y tramitábamos la baja, lo llevamos al sistema, en el sistema le damos de baja y le mandamos un mail de, ok, tu baja ha sido realizada. Esto supuso un ahorro de coste de la compañía de un 15% en el área, ¿vale? Y a los empleados no se les despidió. Lo que sí hizo a los empleados fue recolocarlos. Porque una empresa inteligente, como veíamos en la teoría de sistemas, es capaz de utilizar partes de sus sistemas para enriquecer a otros y es capaz de recolocar usuarios. Es un proceso complicado. Toca a determinados empleos de gente que tiene menos formación técnica, ¿vale? Pero que realmente se puede reconvertir. Es decir, este concepto de la inteligencia artificial, la robótica, va a quitar puestos de trabajo, es cierto, pero va a crear muchos otros. Y lo que tenemos que saber como sociedad es ver cómo readaptamos a estas personas cuyos trabajos, obviamente, cada vez son más fáciles de automatizar y no van a tener sentido, ¿vale? Pero los beneficios de las compañías son muy grandes y es el motivo por el cual se está haciendo mucho push en el RPA en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos, ¿vale? Y por último, en la escala de inteligencia de la compañía entra la inteligencia artificial. Y aquí viene toda la implementación de algoritmia. Es decir, la toma de decisiones inteligentes automáticamente generadas por los inputs de datos que llegan se puede hacer sin necesidad de que haya ningún decision maker humano de por medio. Y es interesante este concepto, ¿vale? ¿Hasta qué punto el ser humano tiene cabida en la toma de decisiones cuando realmente, si hemos generado bien el proceso antes, es necesario que esté el ser humano luego validándolo? O sea, la realidad es que hoy en día, con todo el sistema de data, si generamos un buen sistema de decisión, una inteligencia artificial reactiva a los entornos, no es necesario que haya nadie tomando una decisión final para validar que se tiene que hacer una acción en concreto, ¿vale? Normalmente lo que se hace es se pone comité de crisis, es decir,
cuando creas una inteligencia artificial que toma una decisión, creas un software que ve que esa decisión es correcta o no correcta. Y cuando entra en un estado que se considera de riesgo por encima de un porcentaje determinado, se lleva a un comité de crisis donde evidentemente ya hay personas humanas que son las que van a tomar una decisión, ¿vale? Pero la realidad es que cada vez la toma de decisiones en las compañías debe ser más optimizada por este tipo de sistemas. Y por último, la charla era empresas inteligentes y no puedo extenderme mucho más en este tipo de tecnologías, las cuales en cualquier otro momento puedo hacer una charla independiente de cada una de ellas con soluciones de negocio, ¿vale? Pero, ¿cómo veo yo las tecnologías de futuro en grandes empresas? Para mí el IoT es clave, es decir, si tenemos una empresa de logística, tener bien controlado todos los procesos a través del Internet de las cosas es clave para que la empresa funcione bien. Nos va a optimizar costes porque vamos a ver realmente, esto es un proceso que trabajamos para una empresa, bueno, para DHL, que es muy conocido, esto trabaja en España hace años. Por ejemplo, teníamos un dron que mapeaba todos los stands donde están los productos y era capaz de decirte dónde estaba el producto y dónde tenía que estar posicionado para que el tiempo en el que la persona llegaba, lo recogía y se lo llevaba fuera menor. O, por ejemplo, de que había menos variedad de producto para hablar con el proveedor y que se lo trajeran porque sabía que, mediante inteligencia artificial, evidentemente, había calculado cuál era el envío medio que hacía de productos mensualmente y entonces cuando tenía por debajo de stock llamaba al proveedor para que lo trajera. De hecho, si habéis visto los vídeos de cómo funciona Alibaba o Amazon, que son robots llevando paquetes de un lado a otro, básicamente es IoT con inteligencia artificial asociada por detrás, ¿vale? El segundo punto, los RPAs. Ya os he hablado de lo que son los RPAs, ¿vale? Básicamente para mí son claves de cara a la reducción de errores, es decir, cuando tienes una persona que tiene que estar validando tickets y dando OK y fijándose en algo, el ser humano se cansa. El ser humano se cansa porque al final, joder, pues hay muchos factores externos, tener que estar mirando, nosotros pasó, un proyecto, teníamos que validar los tickets para luego hacer un mapeo de los puntos de venta y entender el negocio de cómo están vendiendo cervezas en Panamá, ¿vale? Entonces, la única manera de hacerlo era que la persona, mediante un programa de loyalty, hiciera una foto al ticket, nos la mandara y nosotros teníamos una persona por detrás validando que el ticket, evidentemente, que la foto de la cerveza y el ticket correspondía con la distribución que se había hecho de aquí y que el chino de turno no había comprado las cervezas en México, ¿vale? Empezamos a tener errores porque la persona no está pasando por un buen momento personal. Entonces, evidentemente, lo que hicimos fue buscar una solución de automatización, en el cual la persona seguía estando ahí ejecutando lo que era el proceso de RPA, ¿vale? Pero el RPA ya le pasaba filtrado qué ticket sí y qué no. Y luego ella se encargaba de rellenar el resto de datos y asignar los puntos, ¿vale? Entonces, son claves en la reducción de errores, mejor la calidad de trabajo. Esa persona, evidentemente, joder, ya no tenía que estar mirando 200.000 tickets, simplemente tenía que coger un dato y colocarlo. Por lo cual, evidentemente, ella también estaba mucho más contento. Y además podíamos ampliar el tiempo de trabajo de los procesos. Es decir, ella, en momentos de campañas masivas, cogía y dejaba ejecutando el RPA toda la noche y cuando llegaba la mañana tenía ya solamente los tickets que tenía que validar en su mail. Por lo cual, ese proceso en el cual, si ella tuviera que hacerlo, hubiera sido 5 horas, ya se lo habían hecho por la noche, ¿vale? Siguiente punto, Edge Computing. Para mí, Edge Computing a raíz del 5G va a ser una de las claves para que la inteligencia artificial funcione hoy en día en las grandes empresas, ¿vale? Es decir, nos encontramos con empresas que suben datos de manera masiva y la gracia del 5G es permitir que esa subida de datos sea posible, es decir, ampliamos el canal, básicamente, y se sube a la nube y en la nube se hace procesamiento. ¿Por qué esto? Bien, actualmente las empresas que tienen ordenadores físicos para procesar se encuentran limitadas en determinados aspectos. Por ejemplo, un proceso que trabajamos nosotros con la Policía Nacional en España para la detección de incendios con drones. Al final nosotros necesitábamos que el procesamiento de la visión artificial, de si había, o sea, de coger todos los estímulos, de hay cambio de temperatura ahí, tanta altura, el agua, etcétera, si eso lo llevábamos a un servidor y lo bajamos a un ordenador para hacer ese procesamiento, seguramente habíamos perdido 200 hectáreas de terreno que se habían quemado ya. Entonces,
cuando tienes que tomar decisiones rápidas, a gran velocidad y con gran carga computacional, es mucho mejor estar trabajando con el procesamiento en la nube. Y gracias al 5G se puede subir toda esa información y en la nube se puede procesar para tomar decisiones rápidas y, en este caso, mandar la información a los bomberos para que fueran al punto en concreto, ¿vale? Tengamos en cuenta que de primeras detectar un foco de fuego puede ser alguien haciendo una barbacoa. Entonces, hay que tener muy claro y hay que tener un buen algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de reconocer si es un fuego o no es un fuego. Sobre todo si quieres prevenirlo. Porque, coño, cuando ya tienes una montaña que está ardiendo, no hace falta tener un dron por ahí. Lo que necesitas es un avión echando agua. Y, por último, la robótica. La robótica está en un estado en el que, bueno, todavía no vamos a llegar a iRobot, evidentemente, pero ya hay en China, sobre todo en Asia, en Japón, en Singapur, en Tailandia, hay robots con mecanismos muy sencillos, pero que ya están funcionando en las cadenas de producción. Esto tiene grandes ventajas, ¿vale? Es decir, reduces mucho los riesgos laborales. Y aquí hablamos de exoesqueletos. De hecho, bueno, Rusia tiene un robot adiestrado para la guerra ya, y Estados Unidos, de hecho, la NASA tiene un robot para misiones espaciales. Es decir, ¿para qué vas a jugarte la vida en una nota cuando puedes tener a un robot que está en Marte analizando si es un sitio donde se puede habitar o no se puede habitar y empezando las primeras etapas de terraformación del planeta, ¿vale? Segundo, te permite tener, como comentaba, nuevos retos en sistemas adversos, como puede ser desde las profundidades del mar a los planetas más alejados. Y por último, te permite ampliar procesos de trabajo. Es decir, no sé si habéis visto el concepto de los exoesqueletos, pero un ser humano puede levantar auténticas toneladas simplemente con ponerse un exoesqueleto y tirar con esta parte robótica. Actualmente, la robótica está en un estado muy amplio. O sea, tenemos sistemas como son un Sofía, que es un robot que es capaz de dar respuestas completamente inteligentes. Hay que ver hasta qué punto los vídeos que están en YouTube ya están guionizados, pero es francamente increíble. Hay otro estado de robótica muy centrada en generar robots humanos, en trabajar facciones sociales y crear hasta 2000 puntos de movimiento en la textura. Hay robots pensados en la automatización. O sea, ahora mismo las líneas de la robótica están creciendo en muchos lados. Y todo esto va con un fin que es seguramente, ¿vale?, la biónica, que es poder crear híbridos entre seres humanos y robots. Pero bueno, esto ya es otra charla que podría dar y otro concepto de divulgación. Bueno, hasta aquí quería la charla. No quería alargarme mucho más. Perdonad si me he alargado y, bueno, espero que os haya interesado. Muchas gracias y buen fin de semana.